explicado algo, Manuel, que me llama muchísimo la atención. Dice, vuelo PU 221, el viaje a Cartagena de Indias de 3 directivos de Plus Ultra, el juez García Castellón y un comisario de policía ligado al Partido Popular. El juez García Castellón. ¿Y esto? Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, el juez García Castellón, cuando todavía estaba en activo, porque el vuelo se produjo el 23 de noviembre de 2022 y por lo tanto era un juez activo, él se jubiló 2 años más tarde, ¿no? Bueno, el juez García Castellón sabéis que es uno de los jueces que ha tenido los casos más mediáticos o de los casos más mediáticos en las últimas décadas. Le costó Dios y ayuda y terminó sin encontrar indicios para imputar o procesar a Esperanza Aguirre o a Cospedal o a Rajoy en casos que afectaban al PP. Y aquí, tanto García Castellón como un comisario de policía ligado al PP fue el jefe de gabinete de Cosidó, director general de la policía con Jorge Fernández, es decir, la época de la policía patriótica. Son funcionarios públicos y yo creo que tienen que explicar 2 cosas. Nosotros lo hemos intentado, pero no han respondido a nuestras preguntas, a las preguntas de público. Y tienen que contestar si se pagaron ellos los billetes y la estancia en Cartagena de Indias. Pues espero que sí, porque eran funcionarios y por lo tanto estaría muy feo que empresarios de Plus Ultra, en este caso, le pagasen el viaje. Y en lo segundo, parte del vuelo se produjo un miércoles, se ausentaron de su trabajo, estoy seguro también de que pidieron vacaciones o que no se ausentaron simplemente del trabajo por el morro, pero bueno, como estamos hablando de personas que están ahora también en el punto de mira de la justicia, pero que son, la denuncia contra Plus Ultra se produjo en el 2020, ya estaba bajo investigación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que merece una explicación del juez García Castellón y del comisario de policía y desde luego no sé si merece una investigación por parte de los órganos competentes. El ex juez ya no estará sometido al Poder Judicial, el comisario de policía sí. Bueno, yo creo que es un tema relevante, ¿no? Este juez, ¿y por qué esta relación tan afín al Partido Popular? Roma. En otros términos, el juez García Castellón ha pasado una gran parte de su carrera fuera de España. Y yo lo que entiendo es que esto se consigue con contactos políticos. El juez García Castellón tuvo la oportunidad también de hacerse cargo del atentado de Aznar en la calle Arturo Soria de Madrid. Estaba de guardia en la Audiencia Nacional en aquellos días y le tocó instruir. A partir de ahí trabó una relación muy intensa con Aznar, de mucha cercanía, y esto le ayudó después para conseguir los nombramientos primero en Francia y luego en Italia, en Roma, nombramiento que además ya correspondió a Mariano Rajoy. El juez García Castellón se ha ganado a pulso un protagonismo político excesivo, preocupante e inaceptable en estos últimos años en la política española, ¿no? Antes de entrar como preguntas en más profundidades, yo lo que recalcaría es que la palabra corrupto no se emplea en el sentido habitual de un juez que se haya vendido por dinero, no, sino de un juez que no ha cumplido con sus obligaciones de imparcialidad y justicia. Partiendo de ahí, bueno, pues no solamente Yone Belarres, han sido muchísimos, incluso ministros del gobierno, que le han llamado prevaricador de forma directa o indirecta, ¿no? Pero para que los que nos están viendo y escuchando puedan conocer en profundidad la personalidad de García Castellón, quiero recordarles que el juez García Castellón es de Valladolid y en la época en que José María Aznar gobernaba la comunidad de Castilla-León, hicieron una buena relación. Eso le permitió gozar de las prebendas deseadas por muchos jueces y magistrados de ser magistrados de enlace en países extranjeros como Francia, Italia o algunos otros.
normalmente todos los que he conocido eran personas que conocían el idioma. El caso de García Castellón es muy peculiar, porque no tenía ni idea de francés y después de 10 años como magistrado de enlace, todo el mundo, esto no es una opinión de alguien que puede estar orientado en un sentido político, esto es unánime en la carrera judicial, no aprendió francés. Y además su residencia en Francia era más bien escasa, hasta tal punto, y lo cuento rápidamente, que en las funciones propias hubo una conversación entre el presidente de la Audiencia Nacional y la viceministra de Justicia francesa por asuntos relacionados con ETA, que terminó diciéndole el presidente de la Audiencia Nacional, dice, hombre, eso háblele usted con nuestro magistrado de enlace. Y la viceministra contestó, dice, es que tienen ustedes magistrado de enlace. Creo que con eso queda suficientemente retratado. Cirbelia, la investigación de la UCO a la pareja de Ayuso no arranca por, estoy leyendo el titular, por falta de autorización del juez. El actual magistrado, Antonio Viejo, prometió el 30 de abril al fiscal y a los investigadores policiales que libraría los mandamientos para acceder a las cuentas y sociedades de Alberto González Amador por el presunto soborno a un directivo de Quirón. Pero 5 semanas después aún no lo ha hecho. Comentario conciso sobre esto. ¿Qué crees que pasa aquí? ¿Por qué? Primero, Jesús, una gran noticia. Por fin nos hemos enterado algo que dice la ley, y es que la UCO o cualquier cuerpo de la Policía Judicial depende de los jueces. Es que hasta ahora se niega. Todos los días, cuando yo veía tu programa y otros programas de los que oigo referencia, parece que la UCO y la UDEF son cuerpos autónomos. No, se deben a lo que digan los jueces. Entonces, por fin se reconoce que la UCO no se mueve si no se lo dice un juez. Por lo menos en esta ocasión. No sé si en otra es que viola ese mandato que está en las leyes, el Real Decreto de Policía Judicial, la Ley de Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Primera constatación. Segunda, hombre, yo me gustaría pedirle permiso a la señora Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial, a ver si puedo tener un cierto espíritu crítico o incluso dudar en este caso de la honestidad del juez implicado. Porque claro, solamente eso, señora Perelló, no se ofenda, solamente dudo e incluso critico esto de las velocidades y esto de la aplicación. O sea, si este juez, en aplicación de las leyes en vigor, no ha dado la orden a la UCO para que cumplan su cometido en algo tan nuclear en la investigación de esta persona, yo creo, señora Perelló, que tenemos derecho a dudar y tenemos derecho a criticar, porque en un sistema democrático, si los tres poderes entre sí no se equilibran, no se critican y no se pueden someter a la duda, pues creo que la democracia no funciona. La tardanza a la hora de investigar las cuentas del novio de Ayuso. Me parece que la ciudadanía en España tiene derecho a confiar en las instituciones y es muy difícil confiar en unas instituciones cuando estamos viendo que unas causas van a la velocidad de la liebre y otras van a la velocidad de la tortuga. Cuando hemos visto cómo los fiscales se reunían con el jefe de la oposición para reclamarle un cambio de gobierno, nada más y nada menos. O como cuando había jueces que salían a protestar por una ley que ni siquiera estaba escrita. Da la sensación, que parece que es algo más que una sensación, que hay una parte de la judicatura que está operando no en términos de interés general, sino en términos de interés de parte. Y lo mismo ocurre con otras instituciones. La anécdota o no anécdota que pasó el otro día en la manifestación de los profesores con el policía que empuja a la profesora, no ocurre cuando es Esperanza Aguirre la que corta la calle. Por lo tanto, tenemos una serie de instituciones que ni siquiera dan apariencia de neutralidad, que es lo que deberían dar. A mí eso me preocupa tanto más que la corrupción. El máximo respeto a las instituciones. Y ahí me uno yo al mensaje de García Paje en el Día de Castilla-La Mancha. Máximo respeto a las instituciones. Sí, pero esto es como cuando estábamos en el colegio y nos decían hay que respetar al maestro. No, hombre, pero es que lo ha dicho García Paje. Es verdad. Si le ha dicho García Paje, apaguemos ya. Si le ha dicho García Paje, ya, vamos. Lo ha dicho García Paje como un representante
representante de la izquierda, que no lo dice la derecha. Sí, pero que es el Y propio, que no lo está diciendo la derecha. que es el propio Poder Judicial el que se desacredita a sí mismo cuando se reúnen los fiscales con el jefe de la oposición en secreto y le piden un cambio de gobierno. Es el propio Poder Judicial, el que se desacredita cuando sale a protestar por una ley que no estaba escrita. Que no estaba escrita. O cuando Eso es va Lady terrible. Díez a la fiscalía hay dos reuniones Pero acreditadas. Hay dos Díez... reuniones. Espera un momentito, que estás diciendo, claro, yo te contesto. La señora Leire Díez, que era una don nadie, una torpe, una tal, se la recibió 2 veces en la sede de la Fiscalía General del Estado, en la calle Fortuny de Madrid, y de hecho el juez Pedraz ha pedido a la Fiscal General del Estado, a la señora Pera-Mato, porque en el informe de la UCO no se acredita con quién se reunió, ha pedido a la fiscal Pera-Mato que diga con quién se reunió. Una don nadie. Eso modifica, perdóname, eso modifica... Además de 3 veces reunida o conversación o café, que diría Ollán, con la directora general de la Guardia Civil. Para vosotros nada. No, te deja terminar, Para vosotros Emilio, no. Marta, te deja terminar. Sí, ha terminado ya. Es Emilio. un ejemplo, es otro ejemplo. Vale. Y yo te digo, modifican en un ápice lo que yo estaba diciendo, porque ejemplos podemos poner muchos. Por ejemplo, el juez García Castellón se montó en un avión con un empresario vinculado al Partido Popular, un policía vinculado al Partido Popular. Sí, luego nos lo contará Rico. Claro, en fin. Y estaban activos. Quiero decir, cuando la justicia empieza a hacer ese tipo de movimientos, de parte, obviamente la confianza de la ciudadanía en instituciones tan importantes como la justicia se resiente. Y cuando ven que unas causas van a una velocidad, porque no son 6 meses, es un año ya lo que llevamos esperando el estado de cuentas del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, un año desde que la jueza lo pide a la UCO y la UCO le hace caso, y desde que la UCO se lo pide al juez, que toma el relevo de la jueza anterior. Hombre, no sé, las cuentas de Begoña Gómez tardaron una semana. Estaba Infobae, David Fernández. Un chalet en Ibiza, un ático en Marbella, apartamento en Sotogrande, que es otra de las zonas más caras. El cabecilla de la Gürtel no quiere que la audiencia subaste este tesoro inmobiliario. Y vamos a preguntar enseguida a José Luis Peñas, que era concejal del PP y denunció la corrupción de la Gürtel. Pero antes, ¿y esto, María Molero? Jesús, hablamos de Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel, que no quiere que la Audiencia Nacional subaste el tesoro inmobiliario que fue acumulando cuando hizo trabajos para el Partido Popular y amaño de contratos. Entre ese tesoro inmobiliario, atención, porque hay varios chalés en Ibiza, en Cádiz, en Madrid, también garajes, varias parcelas y, ojo, hasta viviendas y atraques para barcos en Sotogrande. En total estamos hablando de 44 propiedades que la Audiencia Nacional pretende subastar. Correa no quiere y para impedirlo ha presentado un recurso alegando que hay una inmobiliaria aragonesa interesada en estos bienes que están embargados. Pero la realidad es que ya hay una decena de empresas interesadas en acudir a una puja abierta. José Luis Peñas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hablamos con quien denunció la corrupción Gürtel y por eso sufrió persecución y acoso. Claro, cuando ve esto, ¿cómo le deja? Señor Peñas, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, un business más, ¿verdad?, del señor Correa, al que nos tenía acostumbrados antes, ¿no?, con sus amigos del PP, especialmente con el señor Aznar, ¿no? Bueno, pues el caso es muy claro. De repente aparece una inmobiliaria, no se sabe muy bien de dónde, de Zaragoza. Dice que puede pagar 6 millones por todos esos bienes que posiblemente estén valorados en más de 30 o 40 millones de euros, pagando 100.000 euros ahora y el resto en 6 meses. Claro, en 6 meses has vendido 1 o 2 propiedades, te sale gratis. Bueno, ¿y por qué no quiere, señor Correa, que se subasten? Porque van a salir de su ámbito de influencia, ¿no? Evidentemente su maniobra es por poco dinero quedarse con todas esas grandes casas, esas grandes mansiones, todos esos garajes, para seguir llevando el tren de vida que, por cierto, sigue llevando. Señor Peñas, cuando usted denuncia a la Gürtel, que cuenta que intentaron sacar de la carretera, no sé si intentaron sacar o sacaron de la carretera a su mujer cuando iba conduciendo, ¿qué ocurrió en ese caso? ¿O le amenazaron con su mujer? ¿Qué pasó? La sacaron directamente en un tramo entre Boadilla y Majadahonda, de allá de noche, con mi hija pequeña que apenas tenía 6, 7 años, debía tener. Y la sacaron, claro, y luego por la noche, a las 12 de la noche, llamaron a mi casa y me advirtieron que la próxima vez posiblemente se iban a caer de un sitio mucho más alto, ¿no? Bueno, estos son las prebendas que tenemos los que damos un paso adelante y los que denunciamos la corrupción, ¿no? Amenazas, insultos en la calle,
y finalmente condenas penales. Eso es lo que hace este país por la gente que da un paso adelante contra la corrupción. Lo decía porque cuando usted denuncia esto ya vio un tipo de ostentación respecto al inmobiliario que tenían algunos, porque claro, en este caso, Correa, Chalén Ibiza, Ático en Marbella, apartamento en Sotogrande, algunos estaban amasando ya un tren de vida determinado. Sí, más los millones que recuperó la Audiencia Nacional en distintos paraísos fiscales. Estamos hablando finalmente de un monto entre 400 y 500 millones de euros recuperados, no solamente en inmobiliario, sino en cash. Creo que al señor Correa se le incautaron entre 24 y 32 millones de euros, lo del señor Bárcenas, etcétera, etcétera. Claro, eran intocables, entonces, ¿a qué se dedicaban? A tener un tren de vida desaforado, los mejores coches, los mejores trajes, los mejores zapatos de 5.000 euros. Bueno, pues lo que ellos entendían por un buen tren de vida, ¿no? Por supuesto, todo a cambio de las prebendas que conseguían gracias al Partido Popular. José Luis Peñas.